Vamos a saludar a los amigos de Facebook, a los hermanos y amigos que se vayan conectando. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces, amados hermanos, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dirija, que nos oriente, porque siempre será el Espíritu Santo el que nos va a acompañar, el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, es lo mismo. Amén. Estamos hablando de alguien que es Dios, que es una persona que siente, que se contrista, pero que nos ayuda. Amén. Así es que hoy vamos a continuar con la mecánica que estamos siguiendo del Evangelio de Lucas, la lección número 3. Vamos a hablar del mensajero que es Cristo, el mensajero ideal, aquel que arrastraba multitudes, aquel que hacía milagros, prodigios y señales, ¿verdad? Y los voy a invitar a que busquemos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Un saludo a todos los que se están conectando. Bendiciones, mis hermanos. Qué gusto me da verlos. Y allá en Facebook también a los que se están conectando. Gloria al Señor por la hermana Verónica, el hermano Ángel, que están ya conectados. Y aquí también en Messenger, mi hermana Carmen, mi hermana Cookie, mi hermana Belén, mi hermana Verónica. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Descendió Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Esto está en Lucas capítulo 4, versículos 14, 15, 31, 32 y 40 al 44. Esto lo digo para efectos de mi hermana Verónica, porque ella siempre sube los versículos. Gracias, mi hermana Vero. Gloria al Señor. Comenzando en el versículo 14, 4:14, dice algo bien importante, hermano. Dice: volvió en el poder del Espíritu. ¿Qué significa esto? Si nosotros retrocedemos un poco en las actividades que Jesús estuvo haciendo antes de llegar allí a Galilea, él había estado, allí en el capítulo 4, versículo 1, habla de eso, 1 en adelante, había estado en un ayuno de 40 días. Y esto a mí me desafía, hermano. Yo creo que hoy ya ni aguanto más de 3 días sin comer. Pero Jesús había estado en un ayuno de 40 días. La Biblia habla de que no comía, posiblemente tomaba agua. Amén. Y en ese ayuno el Espíritu Santo lo empoderó. Pero antes de haberse ido al ayuno, él se había bautizado en agua. Amén. Y de allí, hermanos, la importancia del bautismo, que yo quiero que los hermanos todos en la iglesia entiendan el valor del bautismo en agua para que puedan empoderarse. A lo mejor tú has dicho: bueno, sí, yo soy cristiano, leo la Biblia, oro, pero me falta algo. Sí, hermano, te falta bautizarte, te falta pasar por las aguas bautismales, te falta obedecer a Dios. Amén, hermano, porque la obediencia es mejor que los sacrificios.
Entonces Jesús, siendo Dios, fíjense bien, habiendo tenido un ministerio dado por el Padre, cuando vio a Juan el Bautista, le pidió que lo bautizara, para cumplir la ley, hermanos, para cumplir lo que Dios tiene establecido. Si tú todavía no te has bautizado, hazlo. Esta semana, la semana del 17 de octubre, vamos a tener bautismos. Allí tú llegas, te comunicas conmigo para darte una enseñanza corta del bautismo y te bautizas. Pero ¿por qué estoy enfatizando esto? Porque Jesús había cumplido todos esos pasos. Para llegar a ser un siervo grande de Dios, tú necesitas seguir los caminos que Cristo siguió. A lo mejor digas tú, no son fáciles, pero son necesarios, hermano. Es necesario hacer unas cosas sin dejar de hacer otras. No te preocupes por la vida de los demás. No te preocupes si tú vas a tener la fortaleza. Es Dios quien te la va a dar. Porque nosotros los cristianos vivimos por fe y confiamos en que Dios nos va a ayudar. Muy bien, entonces él se bautizó, se retiró a la montaña y a un lugar a ayunar. Estuvo 40 días, suficientes días en ayuno para ser empoderado. Ya el Espíritu Santo había venido sobre él ahí en el bautismo. Ahí lo dice capítulo 4. Dice Jesús, dice el versículo 1, lleno del Espíritu Santo, porque ya había sido bautizado y en el bautismo recibió el empoderamiento del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ok, acá en el ayuno de 40 días, Jesús fue tentado por Satanás, pero él estaba empoderado, hermano. Ya había obedecido a Dios en el bautismo en agua, ya había ayunado, estaba fuerte espiritualmente, aunque probablemente estaba débil físicamente, porque en el ayuno lo que sucede es que nos fortalecemos espiritualmente y debilitamos la carne. Qué bueno es que debilitemos la carne de vez en cuando. Amén, hermanos, porque es importante, porque eso nos lleva a un nivel más alto en cuanto a nuestra vida espiritual. Entonces Jesús estuvo bautizado, recibió el Espíritu Santo, se fue a ayunar, a empoderarse más, a tener esa comunión con el Padre, vivió una tentación de Satanás y luego comenzó su ministerio pleno. Entonces, cuando llegó allí a Galilea, él iba empoderado, por eso dice la Biblia, volvió en el poder del Espíritu, ¿no? Y comenzó su ministerio, hermanos. Y era un mensajero del reino. Y me he detenido aquí porque es importante esto. Y dice que enseñaba. Y andaba en los pueblos, andaba en el campo, andaba en el monte, pero también iba a las sinagogas. No eran iglesias, pero eran los lugares donde los judíos se reunían, como las iglesias que tenemos hoy los cristianos, amén. Y allí él predicaba, allí él enseñaba, allí él ministraba. Dice la palabra que lo hacía con mucha autoridad. Por eso los demonios se le sujetaban, hermano. Y en esa ocasión no me detuve mucho a leer esos versículos cuando hay un endemoniado allí que el demonio hasta habla, porque no se trata la enseñanza de hoy de eso, sino de señalar que fue un mensajero importante. Amén. Dice Mateo 4. Es el refuerzo. Estoy dándoles un refuerzo de lo que dice la Biblia en otros evangelios. Dice Mateo 4, 17 y 24 y 25. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Me llamó la atención esa palabra lunático.
Hay muchas personas ahora en estos tiempos que sufren enfermedades como la esquizofrenia, hermano. Gente con doble personalidad, que pues quizás no están locos como hay gente loca en los psiquiátricos, pero que muchas de esas enfermedades, hermanos, son provocadas por espíritus inmundos. Y necesita la iglesia, necesitamos nosotros, la iglesia de Jesucristo, actuar como Jesucristo, hermanos. Obedecer a Dios, sus mandamientos, ayunar, empoderarnos, hermano, es necesario, es importante. Nosotros como iglesia ya debemos de estar ayunando más seguido. Ya le hemos comentado a algunos hermanos la necesidad de que vayamos y nos retiremos tal vez un día por semana, pero para estar allá en Alvarado, allí ayunando más seriamente. Porque los tiempos son malos, hermano, y tenemos que fortalecernos para poder seguir adelante como creyentes. Entonces, quiero decirte que el máximo expositor del mensaje del reino es nuestro Señor Jesucristo. Él predicó a las multitudes, enseñó en las sinagogas, enseñó en muchos lugares, donde muchos se congregaban para oír a Jesús. Había una vez una reunión que tenían que, según los cálculos de la historia, habían 5,000 personas ahí, hermanos. Yo conozco de predicadores ahora que llenan estadios, buenos predicadores. Pero Jesús fue el maestro de los predicadores, porque Él estaba todo el tiempo empoderado, lleno del Espíritu Santo. No digo que los predicadores nuestros ahora no lo están, no. Quiero decir que fue su ministerio algo que no se puede comparar con estos tiempos. Sí podemos buscar imitarlo, imitar la vida de Jesús, hermano. Qué tan importante es. Él es el modelo, Cristo es el modelo nuestro. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Era reconocido, hermano. Qué importante es que nosotros en Alvarado la gente nos empiece a conocer. El mes de noviembre, el Señor me guió a programar todo el mes para evangelismo. Ya les voy a ir contando lo que Dios me vaya diciendo. Vamos a estar bombardeando los cielos con la palabra de Dios. Vamos a salir a visitar la comunidad, a influenciar, porque es necesario para difundir el evangelio. Si en algo podemos imitar a Cristo es hablándole a otros de lo que Él es y lo que puede ser para nosotros la nueva vida en Cristo. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. ¡Qué tremendo ministerio! También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Los demonios también son inteligentes, hermano. Los demonios nos analizan a nosotros para ver nuestras debilidades. La vida cristiana que llevamos, el testimonio que damos. Y ellos van a estudiar en qué áreas andamos débiles para atacarnos, para confrontarnos, para ponernos en contienda, en pleito, en disensión. Unas familias con otras familias, en pleito, en disensión, porque el enemigo sabe. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando tú dejas de congregarte, el enemigo está al acecho y en cualquier momento te va a hacer daño. El congregarse trae fortaleza a tu vida. Estudias la palabra, te animas a orar, te animas a hablar con otros hermanos,
a exponer tus inquietudes, aún tus debilidades y tus pruebas. Nos ayudamos unos a otros. Yo animo a los hermanos que me están viendo en Facebook, que si han dejado de congregarse, regresen a sus iglesias. Tomen fortaleza, manténganse fuertes. No es que no les vaya a pasar algo, porque la vida es de situaciones, pero si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Amén, hermanos. Entonces es importante imitar a ese predicador que era Jesucristo. Dice Mateo 4:24. Cuando les doy otro nombre de otro versículo que no es Lucas, lo hago con el fin de comparar qué dicen otros evangelistas con relación a este mensajero que era Jesucristo. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Casi lo mismo que dice Lucas, porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas y Mateo escribió el Evangelio de Mateo. Hago la aclaración en el sentido que el mensaje de Mateo fue a los judíos y el mensaje de Lucas fue a los gentiles. Amén. Es importante para comparación. Entonces, estos versículos que he leído denotan el resultado de la proclama del reino. Es decir, que las sanidades, las liberaciones, los milagros y prodigios que hizo Cristo vienen como consecuencia del mensaje del reino. Y Jesús lo decía así, y lo dijo Juan el Bautista, su precursor, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Dice la palabra en Lucas 4:42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba. ¡Qué hermoso, hermano! Yo le pido a Dios que en Alvarado, allá donde estamos ubicados ahora, ya tenemos rótulo y toda la gente nos busque. La gente llegue, y yo le pido al Señor que lleve a la gente para que allí puedan encontrar la sanidad que buscan, la restauración que necesitan. Dice Mateo 4:25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Lo seguían porque tenía un mensaje hermoso, hermano. Tenía un corazón maravilloso Jesús. Era muy, muy amoroso con todos. Los enfermos, si llegaban 100, ministraba a los 100, oraba por los 100. Era muy misericordioso, hermano. Yo le pido a Dios que nosotros como iglesia le pidamos esas cualidades al Señor para que nos extendamos a otros que todavía no conocen a Cristo. Entonces, todos sabemos que a pesar de que el mensaje del reino fue bien recibido por multitudes, ya lo leímos, lo seguían de muchos lugares, hasta cuando estaba descansando le iban a tocar la puerta. Hubo sectores de los judíos que rechazaron este mensaje poderoso, y entonces Jesús viene y reacciona ante las acusaciones, y él también acusa a fariseos y escribas, y hace una severa denuncia, la cual iba dirigida contra aquellos que habían rechazado la palabra de Dios y la habían reemplazado con sus propias ideas e interpretaciones. Y allí hay unos versículos un poco fuertes, los vamos a leer, están en Mateo 23 al 25. El domingo mencioné algo de esto, porque el domingo comencé a hablar un poco y hablé del mensajero Juan, pero no quedó tiempo para hablar de Jesucristo. Dice la palabra ahí en Mateo 23 al 25, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Qué palabras más fuertes, hermano. Jesús no se andaba con pelos en la lengua. Yo, como su pastor, he sido cuidadoso y todavía no he llegado con el látigo para ustedes, aunque ganas no me faltan a veces, porque vivimos doble vida a veces como creyentes. Presentamos actitudes que muchas veces no son las que le agradan a Dios, así como reaccionó Jesucristo contra los fariseos. Y aquí vemos que Cristo no muestra un espíritu tolerante, un espíritu condescendiente, sino Cristo es duro en su expresión contra la gente que resiste el Evangelio. Cristo no fue ese predicador débil que toleraba el pecado. Él se enojó con el mal y denunció el pecado y la corrupción de los que ocupaban altas posiciones, debido a que él era fiel a su llamamiento. El Padre lo mandó para morir por la humanidad, pero él tenía que dejar una semilla del Evangelio, del reino de los cielos. Y aunque no tenemos establecido un reino físico, nosotros la iglesia somos las responsables de presentar el reino de los cielos a la gente, hermanos. Y necesitamos ser transparentes, necesitamos ser de una sola fachada, necesitamos ser como la plomada, que es recta, necesitamos una vida de testimonio. No nos andemos peleando ahí familias con familias, hermanos, y los no creyentes viendo lo que estamos haciendo. Seamos cuidadosos, guardemos cuidado para el testimonio de nosotros como creyentes, porque a quien le hacemos daño es a la iglesia. Después usted se contenta con su familiar, pero otros creyentes hablaron mal, otras personas no creyentes hablaron mal de la actitud que usted tuvo, y por eso ellos perdieron la oportunidad de ser salvos. Por otro lado, así como rechazó a los que contendieron con él y lo persiguieron, que al final terminaron matándolo, también él comenzó a enseñar un nuevo estilo de vida del reino. Porque aquellos que entran al reino deben de ser restaurados a un nuevo estilo de vida. Venimos todos maltratados del mundo. El mundo, Satanás, los placeres del mundo nos han hecho trizas. El pecado ha hecho mella en nuestros corazones y necesitamos ser restaurados. Y Jesús se va a ocupar de cambiar el viejo estilo, estos viejos moldes que traemos, que nos afectan en nuestras relaciones. Y Él nos muestra la forma de vida que debemos vivir en el reino de Dios. Y eso es lo que predicaba Él a las multitudes también. Por eso me encantó tanto revisar las bienaventuranzas, hermano. Qué hermosa predicación. Ahí en Lucas capítulo 6, versículos 20 al 24, dice la palabra, alzando los ojos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Los judíos perseguían a sus profetas. Hoy la gente persigue a sus pastores. Si no les gusta algo que dijo el pastor, no hombre, se lo acaban. En la murmuración, en el chisme, en la crítica.
No les importa si está enfermo o si no tiene dinero, qué sé yo. La gente busca solo llenar sus sentimientos. Y eso no es lo que predicaba Cristo, hermanos. El mensaje de Cristo era diferente. Y algunos quizás hemos fallado en predicar muchas veces algunas de esas cosas. Las expresiones pobres, hambre, lloráis, aborrezcan, tienen implicaciones espirituales. Jesús, amados hermanos, no elogia la pobreza, no elogia el hambre, no menciona de la tristeza y el reproche en sí mismos. Estos sufrimientos traen bendiciones solo cuando se soportan por causa del Hijo del Hombre. Porque algunas veces vamos a sufrir. Por eso yo estoy persistente, aunque vengan pruebas y dificultades, Dios me llamó, y yo tengo que estar allí, y yo sé que van a haber momentos difíciles. Yo sé que van a haber momentos de enfermedad que la gente ni le va a importar, pero yo no estoy haciéndolo solo por la gente. Yo estoy cumpliendo un llamado, y el llamado es irrevocable. Yo debo de dar testimonio, yo tengo que hacer tesoros en el cielo, así como tú, hermano. Tienes que hacer tesoros en el cielo. Dice la palabra, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Nosotros, ¿saben qué significa la palabra bienaventurado, hermano? Doblemente bendecido. Así que cada vez que tú no me tomas en cuenta a mí o que me desechas, yo soy bienaventurado. Amén. Y esa es la bendición que yo tengo. Así que mejor es que no me deseches para que no sea doblemente bendecido, hermano. Gloria al Señor. De allí, amados hermanos, que la pobreza de espíritu, el hambre de justicia, los que ahora lloran por el pecado y la condena social por causa de Cristo, son fuente de bendición. Así es la cosa. Así es el mensaje de Jesucristo. Un comentario adicional a este sermón del monte lo hace Jesús, quien bosqueja los atributos primarios de la gente que recibe el reino. Estos atributos son humildad, voluntad para sufrir persecución, dar prioridad a los valores espirituales sobre los valores materiales y por encima de todo, reconocer el señorío de Cristo obedeciendo la voluntad revelada de Dios. Claramente, amados hermanos, la autoridad que Cristo espera delegar a nosotros, los suyos, sus hijos, su iglesia, está destinada a lo siguiente. Y ponme atención, abre tus orejas, abre tu mente y tu corazón. Discípulos dispuestos a aceptar la renovación del alma y la conducta, así como a reconocer mediante el perdón divino. Hay que aprender a perdonar, hermanos. El resentimiento trae una amargura a tu corazón. Ahí se siembra una raíz que puede profundizarte y hacerte daño. Hay gentes con artritis que lo que tienen es una falta de perdón. Y Dios nos manda a nacer en el reino y eso implica poder perdonar a otros. Así que, hermanos, si en esta semana tú tuviste discusiones con algún vecino, con algún hermano, con algún familiar, toma tu tiempo y ve y pídele perdón, porque eso te va a sanar tu espíritu y esa es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. Y el mismo espíritu que distribuye dones de poder para el servicio del reino, también trabaja en nosotros para producir cualidades reales de vida, de amor y de un carácter santo. Y por eso el Señor habla del fruto del Espíritu, que lo vamos a tener en el futuro, o si ya lo estás mostrando, qué bueno. Porque el fruto es producto de una vida guiada por el Espíritu. Y tenemos ahí en Gálatas 5,
22, 23, tenemos algunas referencias al fruto del Espíritu. Dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y Mateo 18, del 1 al 5, dice lo siguiente. Qué importante es esto que voy a leer en Mateo 18, del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Serías capaz tú de ser tan humilde que no te consideres el primero, sino el más pequeño? Los niños son aceptados por el Señor porque no tienen ningún conflicto en su alma. Hagámonos como niños, hermanos. Perdonemos, no ofendamos a los demás. Amémonos unos a otros, comprendámonos. Si hay necesidad, suplamos la necesidad. Gloria al Señor. En toda la vida de Cristo, en el ministerio, toda su vida pública, Cristo, hermanos, aclara con verdades el poder del Evangelio. Y lo demuestra. Ya vimos, ya lo leímos en las páginas anteriores, con qué poder venía contra los espíritus inmundos, echaba fuera a los demonios, con autoridad, curaba las enfermedades. Muchas de estas enfermedades muchas veces eran producto de opresiones demoníacas, perdonando y borrando los pecados, porque por eso le llamamos el Redentor. Pagó por nosotros, por el pecado de la humanidad, resucitando muertos, hermanos. Y hay algunos versículos, voy a mencionar algunas citas bíblicas que mi hermana las ponga en el Facebook, pero por cuestiones de tiempo no las voy a leer todas. Dice Lucas 4:36, estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y Lucas 13:16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. También tenemos una cita bíblica en Lucas capítulo 5, versículos 20 al 26. Y tenemos otra cita en Lucas 7, 13 al 17. Por ser muy larga no la voy a leer. Y tenemos otra cita en Lucas 10, 17 y 18. Esta sí la voy a leer. Mi hermana Vero que las proyecte ahí en Facebook para que usted lo pueda estudiar después. Aquí está hablando que Dios comunica sus poderes a sus discípulos. Dice la palabra, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo veo a Satanás, dice el versículo 18, caer del cielo como un relámpago. Hermano, él era un gran mensajero, pero también era un gran maestro y hizo muchos discípulos. Nuestra meta es que tú te conviertas en un discípulo en la iglesia y que también después hagas discípulos. Gloria al Señor. Entonces, y Jesús tuvo muchos problemas en su ministerio, hermano. Tuvo ataques de diversa naturaleza, pero él, con algunos versículos que vamos a ir leyendo, nos ilustra de cómo él venció todas esas vicisitudes para que tú entiendas que tú lo vas a poder hacer también. Porque el Señor dice que
Él hizo muchas cosas, pero dice que su iglesia mayores cosas van a hacer que Él, porque somos más que Él. Él era solo una persona. En primer lugar, Jesús vence al mundo, hermanos. Y esta palabra me gusta porque ahí en Juan 16, 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La experiencia que tuvo Cristo, Él la conoce y nos va a ayudar, hermanos. Si tú estás pasando por dificultades en este momento, entrégale esa carga a Cristo. Él ya pasó por allí y ya sabe cómo mediar por ti. Él está a la diestra del Padre intercediendo. Así como el Espíritu Santo lo tenemos nosotros y Él intercede aquí y nos ayuda en nuestra debilidad. También, ya oímos, pero lo vamos a repetir, Jesús vence los demonios en cualquier momento. Lo hizo en su tiempo de ministerio y por supuesto ahora. Él es Dios. Dice la palabra en Lucas 11, 20 y 22. Pero si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Hermano, Cristo es poderoso y Él nos empodera a nosotros. En la primera lectura que hice hoy, comenzando la enseñanza, la palabra nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Nosotros también podemos hacerlo. Hay dificultades, Dios nos va a ayudar. Dejemos que el Señor nos empodere, hermano. Amén. Gloria al Señor. Dice Mateo 8, 28 al 31. Casi voy a ir terminando. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Aleluya. Ustedes saben, los judíos no comen carne de cerdo. Nosotros nos encanta, ¿verdad, hermano? Yo a veces compro una de mis costillitas bien sabrosas y la pastora me las prepara. Pero aquí el mensaje no es tanto de los cerdos, hermano, sino es del pueblo que criaba los cerdos. Fíjense que cuando Jesús hizo ese milagro, que la gente debió de haberse admirado porque liberó a aquellos endemoniados, la gente corrió a Jesús del lugar, porque eran más importantes sus cerdos que la vida eterna. Cuidado, y nosotros no tenemos esa discernimiento de darnos cuenta que Dios nos está hablando, que Dios está tocando nuestra puerta, y a veces nos vamos a fijar más en otras cosas que en el llamado de Dios. También Jesús vence la tentación. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Adelante, hermano. Él vence la tentación y nos ayuda. La tentación no es pecar, pero si no somos cuidadosos, la tentación nos lleva al pecado. Satanás nos va a poner algunas cascaritas para que nos deslicemos, pero más poderoso es Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, amén, hermanos. Jesús ya venció al tentador. Y podemos mencionar allí en la página en Facebook que hay una cita bíblica, Mateo 4, del 3 al 11, que es lo que yo le leí hablando de la tentación, para que usted se instruya un poquito más sobre la tentación de Jesús. También Jesús, hermanos, vence las tinieblas. Amén. La luz en las tinieblas resplandece, dice Juan 1:5.
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tú y yo debemos de ser luz en Alvarado, en Venus, en Midlothian, en Glenview, en todos los lugares donde tenemos hermanos. Tú como hermano tienes que ser esa lamparita ahí iluminando, hablando a la gente del Evangelio de Jesucristo. Jesús también vence el sepulcro y la muerte. Mira las cualidades que tiene este mensajero. No es cualquiera, hermano. Es un mensajero poderoso. Dice que vence al sepulcro y a la muerte. Ahí hay una cita del Antiguo Testamento en Oseas 13:14. Dice la palabra: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Gloria al Señor. También Jesús vence al sepulcro y al Hades. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo resucitó para beneficio de nosotros. La resurrección de Cristo nos garantiza la vida eterna, hermano. La muerte va a ser un paso. Este cuerpo tiene que morir, pero la resurrección en él es gloriosa. Amén, hermanos. Es difícil hablar de la muerte. Muchas personas se nos han adelantado. Esta semana otro familiar de hermanos de la iglesia falleció y lo tuvieron que enterrar. Mucha gente muriendo, pero nosotros tenemos una esperanza. Si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Cristo morimos. Gloria al Señor. Entonces, Jesucristo, hermanos, el gran mensajero del reino de los cielos, venció a todo el reino de las tinieblas, estableció el reino de los cielos, pero no sobre el mundo, porque su reino no es de este mundo, sino lo estableció para su iglesia. Nosotros estamos dando a conocer el reino. Allí en Alvarado, cada vez que hay liberaciones, sanidades, milagros, se manifiesta el reino. Las iglesias que no tienen liberaciones ni sanidades, no se está manifestando el reino, hermano. Sintámonos orgullosos de que en Semilla de Vida tenemos sesiones donde hay liberaciones, hay sanidades. Es la manifestación del reino. Es lo que Jesucristo vino a hacer. Ese es el mensaje del reino. Dice la palabra: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Hermanos, estamos de paso nosotros, amén. Gloria al Señor. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Ese es el trabajo que nos ha dejado ahora el Señor a nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Hay personas que quisieran entrar al reino, pero en sus fuerzas entraron un reino a la manera de ellos. Pero para entrar, hay una sola manera para entrar al reino, hermano. Dice la palabra Mateo 7, 21, 23, y con esto termino. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Entonces, hermano amado, el propósito de Jesús era y será siempre establecer el reino de Dios en tu corazón. Mediante la gloriosa resurrección de Jesucristo, los corazones quebrantados pueden ser sanados. La angustia puede convertirse en paz. La aflicción puede convertirse en esperanza. Ese es el mensaje. Aprendamos entonces nosotros a ser mensajeros del Evangelio. Vayamos a los perdidos de Alvarado, vayamos a los perdidos de Midlothian, de Venus, del condado de Johnson y de todo el Texas, y imitemos a ese gran mensajero que era nuestro Señor Jesucristo.
Gloria al Señor. Estamos terminando. Démosle gracias al Señor por esta palabra que debe de quedar en tu corazón. Debes de guardarla. Si quieres volver a oír el mensaje, va a ser subido a YouTube, allí en Iglesia Semilla de Vida Alvarado, Texas. Tú la puedes ir a buscar para escuchar de nuevo. Padre, gracias por tu palabra. Que sea como una semilla que ha caído en tierra buena y que se reproduzca para honra y gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Me desconecto entonces de